Nuestro pan de cada día, alimento para el alma. Dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de Lucas: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Voy a leer la traducción del lenguaje actual del mismo pasaje, Lucas 14:26. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, más que a sus hermanos o hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Quise leer las dos versiones para no dar lugar a malas interpretaciones, ya que el Señor no nos está pidiendo aborrecer en el sentido de despreciar a nuestros seres queridos. Nos está pidiendo que le amemos más a Él que a cualquier otra persona. Esto no significa que el Señor sea egoísta o que quiere que le amemos solamente a Él. De ninguna forma. Dios nos creó para amar a una familia. Dios nos creó para amar a unos padres, para amar a un cónyuge, a unos hijos, para amar a una familia de la fe, a una comunidad. Dios nos llamó a esto. Dios nos llamó a interactuar, a tener comunión, a tener una relación. Somos seres sociales con cada una de las personas que acabo de mencionar. La palabra usa en la versión Reina Valera el término aborrecer. Y es bastante polémico, pero no significa este tipo de aborrecimiento el desprecio o el rechazo. De hecho, la traducción moderna, la traducción del lenguaje actual dice amar más al Señor que a estas personas. Incluso nos habla de aborrecer nuestra propia vida, de que nuestra propia vida no sea más estimada que el Señor mismo. Y esto tiene un significado muy importante, porque como le digo, no es que el Señor sea egoísta y quiera todo el amor para Él. No, quiere que Él sea lo más importante, ocupar el primer lugar. Y esto es conveniente para nosotros y para todos los demás. Verán, si Dios es lo más importante y nuestra comunión con Él es lo más importante, podremos estar delante de su presencia, podemos hallar gracia delante de Él y en esa posición poder amar a nuestros seres queridos. Significa que Dios, que es amor, su misma esencia es amor, nos va a dar la facultad de amar a los demás. Es decir, que la única forma de ser un buen hijo es aprendiendo del Señor. La única forma de amar a nuestros padres es aprendiendo del Señor. Solo se puede llegar a ser un buen cónyuge, un buen esposo, una buena esposa, si aprendemos del Señor. Solo se puede llegar a ser un buen padre si aprendemos a tener la dirección del Señor. Por eso el Señor nos está diciendo que Él es lo más importante, porque yendo a Él vamos a aprender a amar como se debe a los demás. Malos padres, malos hijos, malos esposos solo tienen una característica, y podemos hablar de malos compañeros, malos vecinos, y es que en el corazón de esas personas no hay temor de Dios. Entonces se produce el maltrato, se produce la mala convivencia, se produce la violencia, las ofensas, los conflictos. Pero cuando aprendemos a adentrarnos en el amor de Dios, vamos a poderlos amar a los demás como Dios determina. El contraste, cuando encontramos buenos hijos, buenos padres, buenos cónyuges, la característica que tienen en común es que son personas temerosas de Dios,
temerosas de la palabra, que aprenden del Señor el verdadero amor. Por lo tanto, es conveniente para ellos que Dios ocupe el primer lugar, que sea la persona más importante, porque de Él vamos a aprender. Es decir, Dios es la fuente de amor para poder derramar ese mismo amor a las personas que nos rodean. Ahora, es más conveniente para ellos que amemos más al Señor, porque en la presencia del Señor también tendremos la oportunidad de interceder, de clamar al Señor por la salvación de ellos, por el bienestar de ellos. Entonces no solo tenemos la oportunidad de aprender a amar y de recibir ese amor necesario para llevar a nuestros seres queridos, sino que también tendremos la oportunidad de interceder, de pedir a Dios por ellos, de pedir a Dios que los bendiga, los acompañe y los llene. Es lo fundamental, es lo extraordinario. Puedo tener de Dios el discernimiento, puedo tener de Dios la capacidad, puedo tener de Dios la fuerza para protegerlos a ellos, para acompañarlos. Por eso, si Dios no es lo más importante, nadie lo es. De Dios aprendo, de Dios recibo, de Dios entiendo, de Dios comprendo. Podré tener el discernimiento de formar a mis hijos en el temor de Dios. Podré tener la capacidad de defenderlos con el respaldo de Dios. Por eso es lo más importante, aferrarnos al Señor. ¿Qué tal si hacemos una oración? Diciéndole a Dios primero que Él es lo más importante, por supuesto, como el texto nos lo habla. De hecho, el Señor nos habla de ser sus discípulos. Es decir, que Él nos enseña. Es decir, que Él nos adiestra. Él nos forma para poderlos amar. Generalmente el testimonio es: ¿qué pasó contigo? ¿Has cambiado? ¿Eres una persona más amable, más querida, más respetuosa? Y generalmente respondemos es que Dios me ha enseñado. Es que Dios me ha transformado. Por eso es lo más importante. Vamos a decirle en esta oración a Dios que Él es lo más importante. Y también vamos a aprovechar para interceder, para pedir a Dios por esos seres queridos, por esas personas que tanto amamos. Y le vamos a pedir a Dios que nos enseñe a amarlos también. Pero sobre todo, vamos a orar por salvación para aquellos que aún están distantes de Dios, como un día nosotros también lo estuvimos. Oremos al Señor. Señor amado, gracias por tu palabra y porque hoy podemos entender que tú eres lo más importante. Eres la persona más importante. Y dígale, declárelo: tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Tú eres lo más importante de mi vida. Dígaselo a Dios a través de esta oración. Tú eres la persona más importante que tengo. Tienes que ser la persona más importante, Señor, para poderte adorar, para poderte exaltar, para poderte honrar, para poderte conocer. Dígale, Señor, en su oración: hoy declaro, Señor, y te pido que me ayudes a que sea una realidad, que tú eres lo más importante de mi vida. Que tú eres lo más importante, eres la prioridad, Señor. Debo atenderte primero a ti que a cualquier otra persona en mi día. Debo comprenderte a ti primeramente antes de tratar de comprender a cualquier persona. Debo procurar pasar tiempo de calidad contigo antes de pensar en pasar tiempo de calidad con otras personas. Porque solo tú me puedes ayudar. Y dígale a Dios que le ayude. Me puedes ayudar a ser un buen hijo, Señor. Me puedes ayudar a ser un buen padre, a ser un buen esposo. Me puedes ayudar a ser un buen compañero, un buen vecino, un buen amigo. Tengo que aprender de ti. Dígale, Señor, gracias por tu palabra y por tu presencia. Ahora nos disponemos a interceder por ellos. Y yo le pido que los bendiga. Bendiga su casa, bendiga su familia, bendiga a sus padres, bendiga a su cónyuge, bendiga a sus hijos, bendiga a sus vecinos.
Bendiga a sus compañeros, sus amigos, sus hermanos. Dígale: Señor, yo los bendigo. Ruego para que los guardes. Ruego para que los acompañes. La presencia de Dios es el lugar para interceder por esas personas que tanto amamos. Pero también dígale: te ruego para que ellos que no te conocen aún, y hable a Dios de esas personas que aún no le conocen, vuelvan a ti, lleguen a ti, que yo les pueda dar el testimonio suficiente para que ellos se acerquen a ti, que ellos vean un cambio de vida en mi vida, Señor, porque me acerco a ti y ellos también anhelen ese cambio. Ten misericordia, Señor. Reclámelos para el reino de los cielos. Dígale: Señor, ellos no serán de las tinieblas, ellos son tuyos y son para ti. Bendígalos, bendígalos en el nombre de Jesús, y ruega por la salvación de ellos, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.